Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes, a todos, sin excepción. Que el Espíritu Santo venga a dar el entendimiento de su palabra, porque una vez nosotros entendiendo la palabra de Dios, preste atención, de la palabra de Dios viene el espíritu de la fe, viene Dios. Usted sabe que la fe es una dádiva de Dios. La fe es un don de Dios. La fe no tiene nada que ver con religión, no. La religión contraría la fe que Dios nos da, porque la fe nos da certeza de lo que es la voluntad de Dios, la fe. Entonces, si hay una grandiosidad en la vida de Abraham y de los demás que vivieron en la fe, por la fe, si hay una virtud, esta virtud viene de Dios. Por ejemplo, yo no creo que Abraham haya sido un héroe de la fe. Yo no creo que haya un héroe de la fe en toda la historia bíblica. Yo no creo. ¿Por qué? Porque Dios es quien nos da la fe. La fe es un don de Dios, es una dádiva divina. Y cuando Él nos da la fe, por la fe, a través de la fe y por medio de la fe, nosotros tenemos coraje de hacer lo que naturalmente nosotros haríamos. Por ejemplo, yo me acuerdo, mi padre hablaba, haga eso, y no hacía por causa de la fe, sino por causa del miedo, de ser golpeado por él. Pero cuando Dios nos da la fe, Él remueve el miedo. Él nos da una conciencia de la voluntad de Él y también nos da coraje para ejecutar. Por lo tanto, la fe nos da coraje para actuar, pero todo viene de Dios, tanto la fe como el coraje que viene del espíritu de la fe. Entonces, ¿cómo es glorioso, precioso, grandioso el poder de la fe? Si las personas de este mundo entendiesen eso, ellas no entienden. Por ejemplo, una persona que tiene depresión, por ejemplo, ansiedad, depresión. ¿Qué es la depresión? La depresión es un problema del alma. La depresión no es un problema físico, es un problema espiritual. Tanto es que muchas personas depresivas buscan realizar todos sus sueños porque tienen dinero para eso, pero continúan depresivas o deprimidas. ¿Por qué? Porque la depresión es un problema estrictamente espiritual. Y cuando es un problema espiritual, usted no ve el alma, usted no siente el alma es quien siente el dolor,
los tormentos. El alma es quien siente la falta del sueño, es el alma que siente la angustia, es el alma que siente la preocupación, es el alma que siente el dolor del cuerpo. Entonces, el alma es invisible, es invisible, es como el espíritu es invisible, el espíritu habla con respecto, diciendo sobre la sabiduría. Usted ve los efectos de la sabiduría, pero usted no ve el espíritu de la sabiduría. Lo mismo es la fe. Usted no ve la fe, pero usted ve los efectos de la fe en su vida cuando usted tiene oídos para oír la palabra de Dios. La palabra de Dios trae la fe. La palabra de Dios viene con el espíritu de la fe. Y ese espíritu, el espíritu de la fe, esa conciencia de la fe, esa certeza que la fe da, también da coraje. Es por eso que el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo dice, Dios, quien opera en nosotros, es Dios quien opera en nosotros tanto el querer, que es la fe, como el efectuar, que es el coraje para ejecutar aquello que usted quiere, aquello que Dios quiere, aquello que Dios determina. Entonces, eso según la voluntad de Dios. Entonces, amiga, amigo, cuando la persona religiosa, ella va a la iglesia y cumple una obligación. Ella dice, yo fui a la iglesia, cumplí mi voto para con Dios, aunque ella no haya hecho un voto, ella fue a la iglesia. Ya fui a la iglesia, voy a ser bendecido. Negativo. Negativo. No tiene nada que ver una cosa con otra. Lo que agrada a Dios es la fe en ejercicio, porque la fe que Él da viene con el coraje, la audacia de ejecutar. Y Él es quien da también cuando esa fe está pautada, unida en la palabra de Dios. Entonces, es preciso que las personas entiendan la diferencia de lo que significa vivir por la fe y de fe en fe, como fue el caso de Abraham. Él aprendió a vivir por la fe, de fe en fe, y fue un hombre dichoso, bendecido. Él fue un hombre de Dios. Él fue un hombre diferenciado de todos los hombres, los demás hombres en su época. Él fue un hombre escogido por Dios. ¿Por qué Dios lo escogió? Porque él era un hombre de carácter y él no iría a usar el poder de la fe para sacar beneficios personales, para hacer su propia voluntad. No. Dios le dio la fe, el coraje para obedecer a la fe. Por eso él tuvo que dejar todo atrás. Primero, él tuvo que perder para luego ganar. Entonces, la fe, amiga, amigo, da la certeza, la convicción. Existe la fe natural. Por ejemplo, todo agricultor sabe que si planta porotos, va a cosechar porotos. Todo agricultor sabe que si planta arroz, va a cosechar arroz. Ahora, la fe, que es el don que Dios nos da, que es la dádiva de Dios, se trata de la fe
sobrenatural, que no es una certeza natural. No es una certeza natural, es una certeza sobrenatural. La fe, el don de Dios, es una convicción sobrenatural. Y esto solo usted consigue cuando usted se sumerge sus pensamientos en la palabra de Dios. Es de allí que viene la fe. Entonces, no es porque usted va a la iglesia que tiene una fe que agrada a Dios. No, usted va a tener una fe que agrada a Dios cuando usted se sumerja, cuando usted sumerge sus pensamientos en los pensamientos de Dios, que son su palabra. Cuando la persona tiene esta conciencia de fe, este entendimiento, esa persona entonces recibe la fe de Dios, la dádiva de Dios, y también con la fe viene el espíritu de la fe, que es quien nos da coraje para actuar. Es eso lo que agrada a Dios. Abraham agradó a Dios y dejó una enseñanza para toda la humanidad, toda la humanidad. Quien quisiera aprovechar, gracias a Dios, va a ser bien prosperado. Quien no quiera, va a continuar viviendo de la forma cual está. Entonces, ¿esto es religión? No, no tiene nada que ver con religión. La religión contradice la palabra de Dios. Pero la fe pautada en las Sagradas Escrituras, nos da sabiduría, entendimiento, comprensión, nos da coraje. Ella viene para premiar al fiel con todas las promesas de Dios. Fue por eso que Dios luego, enseguida, después de decirle a él, sal de tu tierra, de tu parentela, o sea, deje la parentela atrás, y de la casa de tu padre, no importa, deje atrás también, y vaya a la tierra que yo te mostraré. Dios no le mostró en aquel exacto momento, pero le fue mostrando a Abraham día tras día tras día. Y así es la fe. Dios nos da la fe necesaria para cada día. Dios no nos da fe para que nosotros vengamos a vivir apenas por la fe, apenas en aquel momento. Él nos da una fe sólida, consistente, que nos lleva a vivir todo el día. Él nos da una cantidad de fe para que nosotros pasemos a vivir en cada día. Por eso Jesús enseña el pan nuestro de cada día, danos hoy. Y mañana. Mañana es otro día. El mañana no existe, existe el hoy. Entonces, hoy yo te doy la fe, el pan nuestro de cada día. Y cuando la persona es sabia, Padre, danos el pan nuestro de cada día. ¿Qué preciso a partir de hoy? Ella no piensa en el día de mañana, no se preocupa en el día de mañana, no se queda ansioso para el día de mañana. Ella piensa en el día, porque ella vive por la fe. Mañana será otro día, y mañana ella va a pedir nuevamente el pan nuestro de cada día de mañana. Entonces, amiga, amigo, deme permiso, un instante. Dios nos da el don de la fe y nos da coraje, el espíritu de la fe que nos da coraje para ejecutar. No
para que nosotros vengamos a realizar nuestros sueños o deseos y concupiscencias. No, Él nos ha dado la fe y el poder de ejecutarla para que Él sea santificado en nuestras vidas, la voluntad de Él sea hecha en nuestras vidas. Fue lo que Él hizo en Abraham. Cuando Él habló, sal de tu tierra, etc., ahí enseguida Dios coloca las promesas. Él coloca las promesas. Haré de ti una gran nación. ¿Cómo hacer de mí un hombre ya de edad, de 75 años? Mi mujer ya pasó la edad de dar hijos. Está con 65 años. ¿Cómo es que yo voy a engendrar una nación? Yo no quería, yo quería solo un hijo. ¿Usted está prometiendo una nación? No, él no le preguntó eso a Dios. Él apenas creyó. Él creyó en esa palabra porque Dios le dio la creencia y obedeció, porque Dios le dio esa condición de obedecer. Ejecutó, efectuó. Es Él, Dios operó tanto la fe como la ejecución de la fe. Entonces, es por eso que yo no considero a Abraham como el héroe de la fe. El héroe de la fe aquí es Dios. Es Él quien es el héroe. Él es el héroe. Solo Él es el héroe. Nosotros somos apenas instrumentos y nada más. Gracias a Dios. Entonces, amiga, amigo, ¿cuál es el problema que usted ha vivido? ¿Cuál es su situación en este momento? Usted está llorando, está angustiada, angustiado por causa de las cuentas, sus cuentas llegaron y usted no tiene con qué pagar. Usted está enferma, enfermo. Usted tiene un dolor incurable. Cualquiera que sea su problema, cualquiera que sea su problema, no hay imposibles para la fe, para la poderosa fe, la dádiva de la fe. No hay imposibles. Todo es posible por la fe, dice Jesús. Ahora, para que usted tenga esa fe, usted tiene que oír la palabra de Dios y ser humilde para obedecer. Es claro que Dios es quien nos da también la humildad para uno obedecer. La fe no es de todos. El apóstol Pablo dice que la fe no es de todos. La fe es apenas para las personas escogidas. Las personas escogidas de Dios. Las personas que no son escogidas de Dios no tienen la fe. Claro, obispo. Entonces, ¿Dios es injusto? No. Dios no es injusto. Él da fe para todos los que tienen oídos para oírlo. Pero ni todos tienen oídos para oír, ni todos tienen paciencia para oír la palabra de Dios, para leer la palabra de Dios, ni siquiera, incluso cuanto para oír la palabra de Dios. Muchas personas no tienen oídos, son orgullosas, prepotentes, soberbias, se creen, pero cuando llegan delante de un problema insoluble, ellas entonces se humillan. Unas se humillan y se vuelven para Dios, otras no. Entonces, la fe no es de todos, sino de aquellos que son como niños, humildes en espíritu. Jesús habla sobre esto. Él habla que el reino de los cielos es para aquellos niños humildes
niños, jóvenes, niños, que oyen la voz del Padre. Entonces, yo espero que usted haya entendido que la fe es el mayor tesoro que la persona puede tener dentro de sí. Y yo puedo hablar eso. Yo puedo hablar eso. Yo puedo tocar la trompeta. Porque Dios nos ha dado la fe y yo no conseguí terminar las facultades que yo entré. Yo no conseguí terminar mis estudios. Yo no conseguí terminar ninguna formación así intelectual. No estudié. Intenté allí, acá, allá, pero lo que me hizo conquistar el reino de Dios fue la fe pura y simple en la palabra de Él. Y usted también puede tener esto, tener este derecho. No precisa merecer, no. La fe no es para los merecedores, no. La fe es para personas humildes en espíritu. Por eso, la fe no es de todos, porque normalmente las personas a veces no tienen dónde caer muertas, pero son orgullosas, prepotentes, etc. ¿Y cómo es que Dios puede hablar con una persona así? No hay cómo. Entonces, la persona que es humilde, ella tiene oídos para oír la voz de Dios. Yo espero que usted entienda eso. La Iglesia Universal del Reino de Dios es una institución de la fe y vive por la fe, sobrevive por la fe. Entonces, nosotros tenemos las puertas abiertas de lunes a lunes, de enero a enero. No hay tregua. Incluso por las madrugadas, a través de los medios sociales, se trabaja así, 24 horas al día. Cuando yo estoy durmiendo, hay un colega que está trabajando. Cuando yo estoy trabajando, hay otro colega que está descansando. Entonces, nosotros nos organizamos para llevar a todo el mundo la palabra de Dios, para que ella venga a despertar el interés de las personas y les venga a contemplar con la seguridad, con el poder, con la dádiva que viene de la fe, que es la propia fe, que es el coraje, que viene del espíritu de la fe. Yo espero que usted haya entendido esto. No precisa usted merecer para ser bendecido o bendecida. Usted precisa creer. Solo eso. Todo es posible, dice Jesús, para aquel que cree. Abraham creyó y fue bendecido. Todo es posible para usted, pero usted tiene que creer. Y la creencia es una revelación que Dios le da a la persona que es humilde en espíritu, y Él da revelación de la fe y coraje para obedecer. Que Dios los bendiga y hasta mañana en el nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios.